Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para sumergirnos en el maravilloso mundo de las series turcas, porque hoy, amigos, vamos a hablar de algo que honestamente me tiene totalmente emocionada. Si ya están suscritos al canal, saben que amo las series turcas, y si son nuevos prepárense para una sobredosis de drama, romance y por supuesto, mucho Kerem Bürsin. Hoy específicamente vamos a hablar de una noticia que ha estado volando por todas partes, y que a mí en particular, me explotó la cabeza. Y es que Kerem Bürsin, nuestro querido, guapísimo, talentosísimo Kerem Bürsin, va a sorprender. Sí, así como lo escuchan. Va a aparecer en una serie donde la protagonista es nada más y nada menos que Hande Erçel. ¡Wow! Hande la reina. ¿Se imaginan la química? ¿Se imaginan el revuelo que esto va a causar? Yo personalmente ya estoy contando los días para ver cómo va a ser esta colaboración. Así que en este vídeo vamos a desglosar todo lo que sabemos hasta ahora sobre esta bomba. Vamos a hablar de la serie, de los personajes, de la reacción de los fans, y por supuesto, de mi propia reacción, que honestamente, no ha parado de dar vueltas en mi cabeza desde que me enteré. Y como siempre los voy a mantener al día con cualquier novedad que surja. Pero antes de que sigamos, y esto es muy importante si aún no están suscritos al canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo, activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo, y únanse a esta comunidad de amantes de las series turcas. Aquí nos divertimos, comentamos y nos emocionamos juntos. Y no se preocupen, que cada semana les traeré más y más contenido sobre sus series y actores favoritos. Así que suscríbanse y empecemos con el chisme. Bueno, vamos a empezar por lo básico, ¿de qué serie estamos hablando? La serie se llama Bambaşka Biri, que traducido al español sería algo así como una persona diferente, o una persona distinta. Y por lo que hemos podido ver en los avances y trailers, la trama promete ser intensa y llena de giros. Hande Erçel interpreta a una fiscal muy exitosa, una mujer fuerte, decidida y con un gran sentido de la justicia. Hasta ahí todo normal, ¿verdad? Pues esperen a escuchar lo que se viene. En la serie Hande se encuentra con un personaje interpretado por Burak Deniz, un periodista de investigación con el que se verá involucrada en un caso muy complicado. Lo interesante de la serie es que el personaje de Burak Deniz sufre de una enfermedad de personalidad múltiple. Imagínense la complejidad de la trama. Es decir, tenemos a un periodista con varias personalidades, un caso lleno de misterio, y a Hande, nuestra fiscal, tratando de resolverlo. Pero, ¿dónde entra Kerem Bürsin en todo esto? Pues la información que tenemos hasta ahora es un poco escasa, pero, de acuerdo con los rumores y las fuentes, Kerem Bürsin hará una aparición especial en la serie. No se sabe aún si será un personaje recurrente o si su participación será limitada a unos cuantos capítulos, pero lo importante es que Kerem Bürsin está en la serie. Y eso, señores, es motivo de celebración. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué papel interpretará Kerem Bürsin? ¿Será un aliado de Hande? ¿Un enemigo? ¿Un interés amoroso? Ah, el misterio. Los fans ya han empezado a teorizar y a especular sobre este tema, y en las redes sociales la conversación no para. Algunos creen que Kerem interpretará a un abogado, otros a un testigo clave, y algunos, los más soñadores, esperan que interprete a un personaje con el que Hande pueda tener una conexión romántica. Ay, soñar no cuesta nada. Pero más allá de las especulaciones, lo que sí sabemos es que la simple idea de ver a Kerem y a Hande juntos en pantalla ha generado una enorme expectativa. Para muchos, esta colaboración es un sueño hecho realidad. Recordemos que ambos son dos de los actores más queridos y populares de Turquía, y verlos compartir set es un regalo para los fans. La reacción de los fans, como era de esperar, ha sido épica. Twitter, Instagram, TikTok, todo explotó. Los hashtags relacionados con la serie y con la participación de Kerem se volvieron tendencia en cuestión de horas. La gente ha expresado su emoción, su sorpresa, y su entusiasmo por ver esta nueva dinámica en la pantalla. Los memes, las ediciones de vídeos y las fanfics han inundado las redes sociales, demostrando el impacto que esta noticia ha tenido en la comunidad de fans. Yo personalmente no puedo esperar a ver la reacción de Hande al compartir escena con Kerem. Me imagino que será un momento muy especial. Después de todo, ellos ya tienen una historia previa.
Recordemos que Kerem y Ande trabajaron juntos en la serie Senkalkam, donde protagonizaron una de las historias de amor más queridas de los últimos años. La química entre ellos era innegable y su relación fuera de la pantalla también fue objeto de especulaciones. Ahora, años después, los vamos a ver juntos de nuevo, aunque sea en un papel secundario. Es emocionante. Y si me permiten, yo me atrevo a apostar que, aunque sea una aparición breve, Kerem Bürsin le va a dar un toque especial a la serie. Su carisma, su talento y su profesionalismo son indiscutibles, y estoy segura de que va a dejar su huella en Bambaşkabiri. Otra cosa que me encanta es cómo la industria turca está rompiendo esquemas y ofreciendo colaboraciones inesperadas. Ver a dos grandes actores juntos, aunque sea por un rato, es una señal de que los productores y directores están dispuestos a arriesgarse y a sorprender a la audiencia. Y eso, en mi opinión, es algo muy positivo. Así que, amigos, ¿qué podemos esperar de esta colaboración? En primer lugar, creo que podemos esperar un aumento en la audiencia de la serie. La presencia de Kerem Bürsin sin duda atraerá a más espectadores, tanto de Turquía como del resto del mundo. En segundo lugar, creo que veremos una actuación de alta calidad. Tanto Ande como Kerem son actores con una gran trayectoria y con un talento indiscutible. Estoy segura de que darán lo mejor de sí mismos para ofrecer un producto de calidad. Y por último, creo que podemos esperar mucha emoción y muchas sorpresas. La trama de Bambaşkabiri promete ser apasionante y la participación de Kerem Bürsin solo añade un elemento más de misterio y de intriga. Yo ya estoy ansiosa por verla. A medida que sepamos más detalles sobre el personaje de Kerem, su participación en la serie, y la trama en general, les prometo que los mantendré informados. Estaré muy atenta a cualquier noticia, avance o entrevista que surja. Quiero saberlo todo. Y por supuesto les compartiré mis opiniones, mis análisis y mis expectativas. Y ahora, hablando de expectativas, ¿qué esperan ustedes de esta colaboración? ¿Qué papel les gustaría que interpretara Kerem Bürsin? ¿Creen que habrá química entre él y Ande? ¿Están emocionados por ver la serie? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Compartan sus teorías, sus expectativas y sus impresiones sobre esta noticia. Quiero saber qué piensan ustedes. Además, me gustaría que no solo hablemos de Kerem y Ande. ¿Qué les parece la trama de la serie? ¿Creen que la historia de la fiscal y el periodista con múltiples personalidades es interesante? ¿Qué esperan del personaje de Burak Deniz? Cuéntenme todo. En resumen, amigos, hoy hemos hablado sobre la sorprendente aparición de Kerem Bürsin en la serie Bambaşkabiri, donde compartirá pantalla con Hande Erçel. Hemos analizado la trama de la serie, las reacciones de los fans, y las expectativas que ha generado esta colaboración. Hemos hablado de la importancia de esta unión, de la química entre los actores, y de las sorpresas que nos depara el futuro. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya parecido informativo y entretenido, y que les haya dejado con ganas de más series turcas. Recuerden que la industria turca está llena de talentos y de historias fascinantes, y que siempre hay algo nuevo que descubrir. Así que antes de despedirnos, quiero agradecerles por ver este vídeo. Me encanta tenerlos aquí, y me encanta compartir mi pasión por las series turcas con ustedes. Gracias por su apoyo, por sus comentarios, y por formar parte de esta comunidad. Y como siempre, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Y no se olviden de comentar, de dejar sus opiniones, y de compartir sus expectativas sobre esta serie. Su participación es muy importante para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima y que tengan un día increíble. Adiós.